una reflexión sobre este día de esta protesta nacional y cómo impacta en Rafaela y su lectura política al respecto. Hola Marcelo, un gusto saludarte, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Néstor? Buen día. Hace mucho que no Un gusto. hablamos, hace mucho que no hablamos. Y hace un tiempo ya, sí, Eh, sí, lo único que recuerdo que las efectivamente. últimas charlas siempre son con problemas y con alguna angustia o alguna preocupación, ¿no? Lamentablemente sí. No sé si es que vos me convocás solo para, para esta ocasión, ¿Qué pasa? pero no, no. No hemos... Lamentablemente es la realidad que vivimos cotidianamente, ¿no? Estamos en una instancia muy difícil, en una instancia de los trabajadores muy difícil. Por supuesto también cuando menciono a los trabajadores hablo de la clase de los activos y también de los pasivos, ¿no? Que la están pasando realmente muy mal. Y bueno, eh, lamentablemente eh, en el ejercicio de la representatividad que uno expresa, nosotros Ujú. hemos ido agotando instancias, tratando de no solo exponer nuestra voz, que de alguna manera uno lo puede exponer públicamente, sino también poder conseguir esos espacios de diálogos y debate donde más allá de la voz uno pueda discutir y tratar de explicar el porqué de las posturas de cada uno. Pero bueno, lamentablemente esos espacios no se han dado, ¿no? Cuando uno hace un rápido recorrido de la última etapa, bueno, uno puede mencionar que hemos en algún momento recurrido a la instancia del Congreso a través de la voz de aquellos que se identifican con la postura de los trabajadores, Ujú. tratando de llevar una discusión en el ámbito legislativo, discusión que lamentablemente nunca se dio de hecho. Se termina discutiendo nombres y personas y no ideas, ¿no? Hay una frase, una vieja frase del general Perón que decía: hay que hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Ah, ah, Y, ah, y la verdad ah. que hoy pareciera prevalecer todo lo Está, contrario, ¿no? está, Se habla está mucho de las sí, personas, muy poco de las cosas y nada de las ideas, una pirámide invertida es esa. Yo tal cual. estoy analizando el tema, el panorama Sí. socioeconómico como muy complejo porque si bien hay sectores que se muestran afines a estas políticas y con alguna razón eh, comparativa, eh, poco se pone énfasis, y lamentablemente sucede con estas medidas extremas, cuando suceden estas medidas extremas, los sectores y la cantidad de compatriotas que están en una situación laboral y socioeconómica grave, delicada, penosa, y con un futuro muy incierto todavía, ¿no? A pesar de la inflación que bajó, de estos índices, de lo que se pretende acomodar, de lo que venía desordenado, digo, las Ujú. consecuencias para los más desamparados, no es esto no es un discurso político, pero digo que hay que mirar desde ese lugar las consecuencias de las políticas, no de aquellos que tienen resuelto todo. Y claramente, ¿no? Uno siempre dice que por lo menos uno adhiere a aquellas políticas que ponen al hombre como el centro de sus decisiones y no a aquellas políticas que se basan, digamos, en la especulación financiera y en poner a la economía como el centro de las decisiones. Si la economía no termina redundando en beneficios para el conjunto de la comunidad, no tiene mucho sentido que acomodemos, que nos cierren los números si el perjuicio, si en lugar de un beneficio hay un perjuicio para la comunidad, ¿no? No, claro. Pero digo también así un poco tratando de hacer nada, de manera muy casera, pero una clasificación de eso, de lo que vos bien marcabas. Claramente hay un sector de la sociedad que se ve beneficiado con este tipo de políticas, fundamentalmente todo aquello que está vinculado a lo financiero. Hay otros sectores que sostienen la esperanza de que se genere un cambio y que esa Que esperanza muchas es veces, legítimo, es que legítimo, por supuesto sí, que es sí. legítimo,
pero digo que está más atado a aquellos que aún tienen un poco de espalda para aguantar. Ah, también es cierto eso, Y hay claramente. otra realidad que es la que vive en aquel sector de la población que ya no da más, digamos, que ve cómo, a pesar de que hay indicadores que parecen ser favorables, como la publicación mensual de la inflación, un número que podría ser discutido porque nosotros en particular no coincidimos con la forma en que se genera esa medición, pero al margen de eso y al margen de que se pueda, de que realmente es positivo que la inflación baje, la verdad que eso no tampoco se traduce en una mejora de las condiciones de la vida de los trabajadores, No, no, porque para nada, para nada. proporcionalmente ha perdido mucho más el poder adquisitivo del salario que lo que ha bajado la inflación. Entonces claramente uno puede decir, si haría un ejercicio comparativo de lo que podía o de las necesidades básicas que podía cubrir con un salario hace 3 o 4 años atrás, en comparación con lo que puede hacer ahora, realmente va a dar una diferencia muy importante. Ni hablar si lo llevamos al esquema de la clase jubilada, ¿no? Sí, Yo digo sí, que los eso sí. jubilados, si tienen que El medir hoy, desamparo es muy fuerte, muy grave. es muy, sí, es muy grave, y lo más grave es la crueldad con que se hace, porque hay prácticamente yo en algún momento o en algún tiempo uno decía, parece que los ignoran. Yo creo que es peor que eso. Vos sabés que Los maltratan, los destratan. pero además están acorralados porque si vos tenés que servicios y medicamentos Claro, se han incrementado en un año y medio de manera escandalosa, no proporcional a un retraso tarifario que se entendía y que había que corregir y que hay que seguir corrigiendo, pero la brutalidad de las medidas son las que golpean y terminan de desnudar a aquellos que menos recursos tienen y que menos posibilidades tienen de afrontar, digamos, estos cambios tan rotundos, ¿no? claro está, y no le queda otra alternativa más que manifestarse, y bueno, la verdad que es muy triste y muy duro ver esa realidad que se expresan o que ellos expresan, bueno, todos los miércoles en la mayor caja de resonancia, que sin ninguna duda sigue siendo la capital federal. Sí, sí, claro, Lamentablemente, sí. este país que se dice federal, digamos, todo se resuelve o se modifica en base a lo que pasa en Capital Federal, ¿no? Yo creo que también, yo no quiero entrar hoy por esta medida en un análisis de cuestiones políticas de fondo, pero claramente salta a la vista la mentira o el engaño que tenemos en mencionarnos como un país federal cuando todo se cocina y se resuelve Tal cual. conforme lo que pase Eh, en sí, la eso no, capital del país. no lo Digo, podemos corregir. recuerdo siempre, uno lo pone como ejemplo de la gravedad de estas situaciones, y vuelvo muchos años atrás cuando se había dado el triste y lamentable caso de María Soledad, allá en Catamarca. Bueno, no se tomaron acciones hasta que no se manifestaron en Capital Federal. O sea, Claro, hicieron cuántas marchas de silencio en Catamarca y no, hasta que no se hizo en Capital Federal no pasó nada. no se Eso toma sirve de nota, ¿no? ejemplo de lo que pasa también para otras cuestiones, ¿no? Las manifestaciones que se puedan hacer o decir o manifestar, lo que se pueda hacer en el resto del país, Ujú. tiene poca trascendencia comparativamente con lo que se informa casi con exclusividad desde Casi con Capital Federal. exclusividad. ¿Cómo está el sector? Digamos, vos liderás el Sí, sindicato del vestido sí. eh, y participás también de la mesa de la CGT y tuviste cargos ejecutivos. Digamos, ¿cómo está Sí. hoy el sector, tu sector, en Rafaela? Mira, bueno, en Rafaela nosotros estamos, en este momento las empresas, no hemos tenido eh, despidos en general, ha habido despidos así puntuales, uno no los puede asociar A a, una crisis. sí, a una crisis. Lo que sí vemos es una preocupación a partir de lo que es una pérdida de competitividad que es alarmante y que de alguna manera repercute ya de manera muy fuerte en otras partes del país, y que indudablemente más tarde o temprano también van a repercutir en Rafaela. Nosotros hemos hecho como institución gremial
en conjunto con la Cámara Argentina de la Indumentaria hemos armado un documento que le hemos acercado al ministro de Economía y también al propio presidente, como una instancia o como un intento de diálogo, de plantear cuál es la posición, qué es lo que vemos, cuáles son las dificultades que prevemos que pueden suceder a partir de lo que es esta apertura indiscriminada de las importaciones, en un momento de una crisis mundial muy grande, donde todos los gobiernos están tomando medidas contrarias a las que toma el gobierno argentino, ¿no? Generando aranceles, poniendo algún esquema de protección a sus industrias nacionales. Nosotros, a la inversa de lo que hace el mundo, abrimos nuestras puertas para que nos invadan con productos importados, con imposibilidad de competir, generando claramente un esquema desproporcionado y no equitativo de competencia, y que nos pone un escenario muy complejo. Por eso cuando se llevan adelante estas medidas, también parte o alguna de los fundamentos de por qué se llega a esta medida tiene que ver con proteger a la industria nacional, también entendiendo que la producción y el empleo es parte de un todo, donde no solo están involucrados los trabajadores, sino que también está involucrada el propio sector empresarial. Pero bueno, en algunas ocasiones se da la posibilidad de armar algunos documentos en conjunto y en otras no. Pero lo más grave es que no estén los canales de diálogo con quienes son los que deciden, que son los gobiernos, ¿no? Lamentablemente, esos esquemas que eran habituales de participación o de mesas de reuniones de concertación han desaparecido y tenemos ejemplos que son alarmantes, ¿no? Creo que hay esto, no quiero hacerte parte de mi opinión, Néstor, nada más lejos de la realidad, pero yo digo que sí, por lo menos es nuestro pensamiento y mi pensamiento en particular. Creo que tenemos un gobierno nacional que se maneja con 3 personas, el presidente, su hermana y Santiago Caputo, y un vocero presidencial que de alguna manera repite o expresa el pensamiento de este grupo de personas. El gobierno ha decidido desconocer el Congreso como una instancia de debate, gobierna decretazos, desconoce incluso resoluciones de la propia justicia. Sí, estamos viendo una degradación de la calidad institucional en la Argentina muy grande, alarmante, muy grave. alarmante. No, y ¿sabes qué pasa? Que hay sectores, y cada vez más amplios, que parecen estar no preocupados por esto, no sé si por ello adhiriendo, pero no tan lejos de adherir. No sé si hay un cambio de paradigma, si esto de la batalla cultural incluye que no importe la calidad institucional en un país y que cada vez que se aborde este tema vayamos hacia atrás y se debata, bueno, a ustedes les gustaba la calidad institucional de quienes nos robaron, de quienes cometieron este atraco en el país y que dejaron este estado económico muy malo, por decir algo liviano, y que lo institucional sea vinculado, la calidad institucional, con un momento no bueno del gobierno o de cómo se gobernó la Argentina. A mí me parece que hay que despegarlo y protegerlo bajo cualquier otro nombre propio esto. Está claro, y comparto, y te digo más en una mirada práctica, digamos, que no por práctica o intente ser simplista. Se trata de argumentar algunos atropellos de las decisiones actuales, como decía, argumentando, pero ¿qué pasó en otro momento? No se respetaban. Como si eso fuese un argumento en sí mismo para justificar lo que hoy se deja de hacer. De alguna manera, si hubo un pueblo que eligió a este gobierno, lo eligió también para solucionar esos problemas. Claro, no para que los repita o para que pero por supuesto se excuse detrás para tomar sus decisiones en los mismos errores que se pudieron cometer en otro eso momento. Lo comparto. Bueno, finalmente... Digo, porque en el mismo sentido, disculpame Néstor que te interrumpo, pero digo, en el mismo sentido, cuando las organizaciones gremiales toman una decisión, se cae en el simplismo de intentar de alguna manera analizar la decisión que se toma solo mirándolo desde el punto de vista del tiemo transcurrido.
son muchas las variables que confluyen en un análisis para que finalmente las organizaciones gremiales tomemos la decisión de convocar un paro de actividades. No es el paro de actividades una acción que a nosotros, una acción simpática que a nosotros nos guste llevar adelante. Es siempre la última instancia que se plantea después de haber agotado otras que lamentablemente no dieron resultados. Entonces, nos encontramos cuando pasan este tipo de medidas con una serie de opiniones que claramente tienen muchas veces la idea de confrontación y bueno, de alguna manera de desmotivar la adhesión o no a un paro a partir de, bueno, como te decía al principio, ¿no? de hacer hincapié en las personas y no en las ideas. Finalmente te pido una reflexión, porque el domingo los santafesinos vamos a votar en estas legislativas. El peronismo llega gravemente, no sé si gravemente o tristemente, o bueno, parte de una realidad segmentado, dividido, como todavía parte de esas esquirlas en las que explotó hace un par de años con la decisión en las urnas. ¿Cómo ves desde tu condición de peronista de toda la vida y de militante lo que va a pasar el domingo y qué crees que finalmente va a ocurrir con ese espacio? Mira, fue una construcción compleja en esta etapa después de lo que fue una derrota general de nuestro partido en las elecciones anteriores, poder ordenar un nuevo proceso electoral buscando la conformación de consensos. Yo siempre digo que la democracia es un sistema donde se busca el consenso, pero se respeta el disenso, ¿no? Cuando el consenso no es posible, bueno, el disenso también es una de las alternativas. Y nosotros estamos en una etapa partidaria donde ese disenso está a la vista y donde hay distintos pensamientos y donde seguramente nos llevará su tiempo poder encontrar nuevamente canales de coincidencias, más allá de que hay muchas coincidencias en términos generales, claro. Termina habiendo disidencias en cuanto a las estrategias electorales, por decirlo de alguna manera. Pero aquellos que participamos y creemos en la política seguimos teniendo siempre la esperanza de que, porque entendemos que la política es la única herramienta que puede modificar la realidad que vivimos. Entonces seguimos apostando a la política como lo que es, y seguimos apostando, bueno, a las ideas que de alguna manera representan e identifican al Partido Justicialista. Nosotros hemos trabajado en este caso, en particular las organizaciones gremiales, acompañando en lo local a la figura de el senador Alcides Calvo. Entendemos que ha sido el único dirigente de expresión peronista que ha podido ganar en las últimas elecciones, y eso de alguna manera... Un sobreviviente de todo esta debacle, ¿no? Bueno, digámoslo así, Sí. Pero creo que eso sin ninguna duda Sí, claro. merece un reconocimiento y lo catapulta como quizás el máximo referente del peronismo en este momento en nuestra región. Siempre hemos dicho que las organizaciones gremiales que participamos en política, no digo todas, pero sí aquellas que participamos en política, que nos identificamos con el peronismo, creemos en las estructuras partidarias y no en los nombres. Hay una cuestión hoy muy difundida, no casualmente, y que dice, y la gente vota a la persona, no a los partidos. Bueno, así estamos con ese criterio, ¿no? Después dependemos del buen o mal humor de las personas electas. Y de sus equilibrios emocionales. Sí, sí. Exactamente. Sí, Yo creo que entre otras variables. Bueno, Marcelo, gracias por la charla, te mando un gran abrazo, siempre es un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias, Néstor. Que ande bien. Un abrazo grande. Chau, Marcelo Lombardo, el secretario general de SOIVA, con una mirada política inevitable, en este día de paro y de reflexión en todo el país.